Mis amados hermanos, hermanas, nuevamente bienvenidos, buenos días, buenos días, buenos días. Salmo 27, versículo 4. Decía el salmista David: una cosa he pedido a Yahweh, a mi Señor, y esa buscaré. Una cosa he pedido, y esa buscaré. Es decir, me voy a determinar, voy a buscar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Una cosa he pedido y esa voy a buscar: que more yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para percibir la dulzura de Yahweh y visitar su templo. Salmo 27, versículo 4. Pues Él me esconderá en su refugio en el día malo, en la sombra de su tabernáculo me amparará y me pondrá en alto sobre una roca. Mis amados hermanos, nos vamos a guiar en esta mañana en lo que hemos estado hablando acerca de la determinación, es decir, la fuerza que te impulsa, que te lleva a hacer aquello a lo cual conduciste tu voluntad, determinados en razón de. ¿Qué es lo que nos determina a buscar una cosa u otra? En este caso, David dijo: una cosa he pedido y esa buscaré. ¿Qué es lo que pidió? No pidió fortaleza, no pidió sanidad, no pidió riqueza, así como no lo hizo Salomón en su momento. ¿Qué es lo que buscó? ¿Qué es lo que determinó en este caso David? Buscar al Señor, y esa buscaré. Nos determinamos en razón de lo que buscamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Agradar a Dios, buscar a Dios, habitar en su templo, percibir la dulzura de su santidad. Porque si busco lo que a Dios compete, lo que a Dios agrada, entonces de Él provendrá, como decía el salmista David: Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Será refugio para mí. Luego entonces nos determinamos en razón de lo que estamos buscando. ¿Qué buscaba Salomón, su hijo de David, cuando ocupó el reino, el trono? Buscaba sabiduría. No buscó riqueza, porque sabía que la riqueza no le ayudaría para el propósito que Dios le había puesto. Y muchas veces tú y yo vamos buscando cosas que no se corren en paralelo con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y en tanto que el Señor ha marcado un rumbo para tu vida, nosotros vamos transitando en un sentido diferente. Es decir, no caminamos en líneas paralelas. En todo caso, cruzamos como perpendiculares o como líneas cruzadas, y cada vez nos desviamos más del propósito de Dios. Pero si nosotros estamos buscando lo que a Dios le agrada, entonces nos vamos a determinar por esa razón y vamos a obtener el fruto para nuestra vida. ¿Qué buscaban los fariseos? Ellos buscaban matar a Jesús. Entonces determinaron en su corazón matar al Señor, y eso guió sus pasos. Cuando nosotros nos determinamos algo, eso es lo que guía nuestros pasos. Los fariseos determinaron matar a Jesús, así como Judas determinó en su corazón, por la razón que haya sido y escrita, entregar a su maestro. Determinó en su corazón. En el caso de Pedro, él determinó en su corazón seguir a Jesús. Pero no es la determinación en nuestra propia fuerza la que produce un fruto, porque Pedro se detuvo después, negó al Señor, pero al final de cuentas se determinó ir hacia Jesús.
¿Y por qué se determinó ir hacia Jesús? Si nosotros hacemos un poco de historia hacia atrás, bíblicamente, nos encontraremos que siempre que él se determinaba para seguir a Jesús, encontraba en él la fortaleza y el rescate. Y no fue la excepción después de que lo negó. Cuando episodios antes Pedro camina sobre las aguas, él se determinó a ir a Jesús porque Jesús le llamó y Jesús le salvó. Cuando todos empezaron a retirarse después del milagro de los panes y los peces, él determinó: Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a buscar? Siempre encontró, así como encontramos nosotros en nuestro Señor, una roca y un refugio. Entonces Pedro entendió, así como Pablo, David y tantos otros a los cuales Dios ha llamado, como nos ha llamado a nosotros hoy también, que si determinamos buscarlo a Él, siempre encontraremos refugio, consuelo, esperanza, fortaleza, amor, paz, gozo, todo lo que corresponde a los atributos de la deidad. Y Pedro, a pesar de su negación, ¿qué encontró al final? Encontró la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Nos determinamos entonces, y por eso estamos hablando de esto, en razón de lo que buscamos. En razón de lo que buscamos, eso es lo que determina el actuar de nuestros pasos, la visión de nuestros propósitos, el encaminar nuestros objetivos, el determinar nuestras decisiones a futuro. Es decir, nos determinamos en razón de lo que nuestro corazón o nuestra alma busca. Aquel paralítico en Juan 5, ¿por qué acudía al estanque de Betesda? ¿Por qué se determinaba en acudir con su camilla? Porque necesitaba ser sano. ¿Por qué se determinó aquella mujer con flujo de sangre a ir y tocar el borde del manto de Jesús, a pesar de que estaba rodeada de una multitud? ¿Por qué determinó en su corazón? Porque buscaba una sanidad. Si nos trasladásemos al Evangelio de Lucas, vamos a encontrar a un hombre pequeño en estatura llamado Zaqueo, que se determinó, dice, ver quién era Jesús. Jamás pensó que no solamente vería quién era, sino que vería a su Salvador, al Mesías esperado, al Redentor. Pero mi hermano, hermana, todo inicia con una determinación en el corazón. ¿Qué nos determinamos? ¿Qué nos proponemos? Y nos determinamos en razón de lo que estamos buscando. Te invito pues a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Y aquí vamos a ver lo que Pablo determinó en su corazón. ¿Qué es lo que determinó con respecto a la iglesia que el Señor había formado por medio del ministerio que Él había establecido en aquella región de Macedonia, en aquellas regiones a las cuales fue llamado? Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1 de la segunda de Corintios. Pero en mí mismo, es decir, en mi alma, si lo tomamos literalmente el original, dice en mi alma, es decir, en mí mismo, en razón de lo que yo decido, en razón de la voluntad expresa que Dios me ha dejado, yo decido a esto. Es decir, me determino. Pero en mí mismo decidí. Decidí, dice la versión Biblia de las Américas. La versión siriaca que manejamos en la congregación, Pechita, dice, pero esto me propuse en mí mismo. Versión Reina Valera dice, pero esto determiné. Sea una traducción u otra, siempre nos conduce a lo mismo. Yo decidí, me propuse, determiné. Es decir, un acto de la voluntad que me va a encaminar a actuar o a no actuar. ¿Qué es lo que me propongo? ¿Qué es lo que determino? David decidió buscar al Señor y eso propuso en su corazón porque él quería percibir la dulzura y la santidad del Señor en su templo. En consecuencia, en esa búsqueda obtuvo el refugio y la fortaleza. ¿Qué decidió Salomón en su corazón? Buscar, escuchar la voluntad de Dios.
Y en consecuencia, Dios le agregó todas aquellas cosas que él no pidió ni solicitó. Él pidió solamente sabiduría. Determinó en su corazón buscar la sabiduría, porque quería administrar justicia para agradar a Dios en toda aquella encomienda que Dios le había delegado. ¿Qué encontró? No solamente la sabiduría, sino lo que no determinó. Porque cuando nosotros determinamos para agradar a Dios, entonces Dios determina para nosotros. Cuando Abraham determinó agradar a Dios y entregar lo que su sobrino Lot quisiera elegir de la tierra, entonces Dios determinó lo mejor para él. Esta es una enseñanza que siempre la Escritura nos deja y nos lleva a determinar en nuestro corazón lo que es mejor para nuestra vida. Y lo mejor para nuestra vida es lo que nos dijo nuestro Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Es decir, determinamos buscar el reino de Dios, como lo hacemos cada mañana que nos levantamos a orar, cada mañana que buscamos su palabra. Hemos determinado, y esa determinación nos da fuerza y podemos ver el fruto en nuestra vida. Quisiera leerte un poquito atrás en el capítulo 1, versículo 23, para entender cómo Pablo les habla y qué es lo que buscaba. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Por consideración, es decir, determinó no ir a Corinto. Y en el versículo 4 nos da la razón por la cual nosotros igualmente, hablando y tomando de la palabra de Dios, definimos nuestra motivación y que lo que nos lleva a estar hablando en este día lo que estamos tratando. No es que queramos, les decía el apóstol Pablo a los Corintios, ya en la segunda carta, no es que queramos tener control sobre su fe. No es que los ministros, pastores, maestros quieran tener control sobre nuestra vida, o que uno pretenda tener control sobre tu vida. No es que la determinación de un apóstol Pablo al expulsar a un incestuoso en esa congregación haya tenido el propósito de controlar la fe de ellos, porque cada uno de nosotros hemos recibido una fe. No era el propósito. No es que queramos tener control sobre su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo. Es decir, unos y otros participamos de lo mismo. No es controlarte, como muchas veces los hijos piensan que se quiere controlar, o que las ovejas piensan que los pastores quieren controlar la vida de las ovejas, sino todo lo contrario. Queremos ser colaboradores en el gozo. En el gozo que tú tengas en la fe, en el gozo que igualmente yo disfrute al caminar junto contigo en esa fe que de una sola vez fue entregada a los santos. Somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque en la fe permanecen firmes. No había duda, permanecían libres, en libertad, permanecían firmes en la fe. Pero dice el apóstol, para gozo suyo, para gozo nuestro. Por eso, fíjese, como dice en el versículo 1 del capítulo 2, con el antecedente, dando la razón, nuestro amado Pablo, del por qué les escribía de esta manera: pero en mí mismo decidí no ir otra vez a ustedes con tristeza. Es decir, les causé tristeza con la determinación que tomé, si no es que a su vez ustedes me la causaron a mí por los hechos en los cuales ustedes estaban. Pero decidí esto, no ir a ustedes otra vez con tristeza. Y la razón le explica en el versículo 2. Porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? En otras palabras, lo que nos quiere decir la Escritura: no voy a ir a ustedes hasta que yo pueda ver que aquel a quien yo causé tristeza ahora se encuentra en alegría por el arrepentimiento que vino a su corazón de parte de Dios. Entonces me propuse no ir a ustedes con tristeza. Es decir, no con tristeza de corazón, sino ir con gozo al ver que aquel
que había sido entristecido, hoy se encuentra en gozo. ¿Para qué? Para que yo junto con ustedes me pueda gozar en el gozo de aquel que se arrepintió o ustedes que se arrepintieron y juntos podamos permanecer firmes en esa fe. No es que yo decida ir con tristeza o con gozo, no, sino que mi gozo está determinado por el gozo que tienen ustedes. Eso lo explica claro la Escritura. Versículo 3 dice, y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debían alegrarme, confiando en que todos ustedes, de que mi gozo sea el mismo por todos ustedes. Es decir, encuentre tristeza en aquellos que debían alegrarme. ¿Qué es lo que, más allá de las palabras, nos está diciendo el apóstol Pablo? Aquellos que en un momento me entristecieron por sus conductas, yo no quiero ir a ustedes otra vez con tristeza. Quiero ir con gozo. Con gozo, ¿por qué el gozo? Porque el gozo no está en razón de lo que yo decido hacer. Porque yo puedo ir con gozo o puedo ir con tristeza. Pero puedo ir con gozo sabiendo que ustedes superaron aquella prueba y tienen ahora el gozo de Dios y entonces todos juntos nos vamos a gozar. Y eso lo explica claramente. Dice en el versículo 4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría, así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por la tanta tristeza. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿Y cuál es la razón y el propósito que nos guía en determinados en razón de? Pablo estuvo determinado a no ir a Corinto con tristeza hasta que pudiera ver la manifestación de una vida transformada en aquellos que habían sido entristecidos por razón de su causa, la causa del Cristo. Esto mismo decidí. ¿Qué es lo que decidimos nosotros? ¿En razón de qué decidimos? Decidimos en razón de lo que buscamos. Cerramos la reflexión. ¿Qué buscaba Pablo? Buscaba el gozo de sus hermanos. Buscaba la restauración de aquel incestuoso. Y la determinación de ir a Corinto no estaba determinada por él, sino estaba determinada en razón de los hermanos. Algo que queda claro en el versículo 10 cuando dice, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia del Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre ustedes. Determinamos en razón de lo que buscamos. En razón de lo que queremos, de lo que buscamos, es lo que nos determinamos a hacer. Y eso es lo que nos da la fuerza para avanzar. En este caso, en tristeza, en lágrimas, como lo hizo Pablo, determinado a exhortar a los corintios para el arrepentimiento, pero luego, en la segunda epístola, no queriendo y determinando en su corazón no ir a ellos con tristeza, sino en alegría hasta que viera la restauración y el gozo de que todos juntos, tanto el que pecó como aquellos que lo perdonaron y lo consolaron, pudieran juntos compartir la alegría de saber que el buscar lo de Dios, lo único que traía era sanidad, bendición, paz, santidad, no solamente a sus vidas, sino a la congregación. Mi amado hermano, nos determinamos en razón de lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Esaú no buscó la primogenitura, aunque la tenía. Jacob buscó la bendición de Dios. Y más allá de un Esaú que viene, o más allá de un Esaú que se va,
está un Dios que está presente en nuestra vida. Así es que concluimos en esta mañana igualmente, nos determinamos en razón de lo que buscamos y como siempre oramos y nos invitamos unos a otros a bendecirnos. Proponte algo en tu corazón, así como se propuso el apóstol Pablo cuando fue a Corintio. Esto me propuso en mi corazón. ¿Qué propones hoy en tu corazón? ¿Qué propongo yo en mi corazón? Lo mismo que buscó David. Buscar la hermosura de su santidad. Si nos proponemos tal hecho o tal propósito, bendición tenemos de parte de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es clara. Nos determinamos, Señor, en razón de lo que buscamos. ¿Qué es lo que busco? Si busco tu presencia, Señor, obtendré gozo. Y en tu presencia, Señor, en esa plenitud de gozo, obtendré la fortaleza. Nos determinamos, Señor, en razón de lo que nuestra alma necesita, en razón de lo que nuestro espíritu requiere. Padre, ayúdanos a determinarnos en ti, Señor. Ayúdanos a determinarnos en aquellas cosas que realmente, Señor, producen gozo a nuestra vida. Decidí ir o no ir. ¿Qué decides hoy, hermano? ¿Determinas en tu corazón seguir en esa misma actitud de falta de perdón hacia tu hermano, así como estaban los corintios? ¿Determinas en tu corazón, por el contrario, perdonar a tu hermano? ¿Determinas en tu corazón, así como Pablo, no ir hasta que puedas encontrar ese gozo? ¿Dejar pasar el tiempo hasta que puedas ver la obra restauradora de Dios en aquellos que han sido entristecidos por causa del Evangelio? ¿O decides ir y aligerar una carga cuando Dios está tratando a alguien para que sea restaurado en tristeza para arrepentimiento? ¿Qué es lo que decidimos? ¿Qué es lo que determinamos? ¿Determinas hoy salir con gozo y con entusiasmo a enfrentar las cosas que están delante de ti? ¿O determinas en tu corazón salir con tristeza? ¿Determinas en tu corazón agradecer a Dios por todas las bondades que ha derramado para tu vida? ¿O determinas en tu corazón reclamar lo poco que te falta? ¿Determinas en tu corazón quedarte en un mismo lugar y no seguir avanzando y quejarte como el pueblo de Israel? ¿O determinas en tu corazón seguir adelante como Josué y como Caleb y creer que Dios ya te entregó la tierra? ¿Determinas en tu corazón retroceder hacia Egipto, hacia el pasado? ¿O determinas en tu corazón cruzar ese mar y seguir por ese desierto y obtener la tierra prometida? ¿Determinas en tu corazón subir hasta Jerusalén como Pablo? ¿O determinas en tu corazón quedarte escondido en ese lugar? ¿Determinas en tu corazón seguir en el viaje misionero? ¿O determinas en tu corazón regresar como Marcos? ¿Determinas en tu corazón huir? ¿O determinas en tu corazón avanzar? ¿Determinas en tu corazón dar vida? ¿O determinas en tu corazón no dar esa vida? ¿Determinas en tu corazón el dar? ¿O determinas en tu corazón el cerrar tu mano a aquel que viene a pedirte? ¿Determinas en tu corazón agradar a Dios? ¿O determinas seguir en tu propio camino? Oh Dios, podríamos seguir, Señor, enumerando tantos ejemplos y todo redunda, Señor, en lo que determinamos. Oh Padre, pero hoy, en este día, determinamos buscarte a ti, honrarte a ti, glorificarte a ti, independientemente de lo que mi carne sienta, independientemente, Señor, de lo que yo perciba y pueda recibir. Determino, Señor, no responder a otros conforme me tratan, sino por el contrario, Señor, responder y determinar conforme tú determinaste amarnos antes, Señor, que destruirnos. ¡Qué hermosura! Determinaste amarnos antes que destruirnos, y por esa determinación tuya es que hoy nosotros estamos aquí. Gracias, Padre. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hermosa la palabra, hermosa la enseñanza que nos da nuestro Dios, determinados por Él. Si tú estás ahí, al otro lado de estas electrones que viajan por el espacio y nos podemos ver, si estás ahí es porque Dios determinó algún día elegirte como un vaso de honra para su gloria. Igualmente yo aquí. Así es que determinados por Él,
que ese será el final el día de mañana, nos bendecimos unos a otros. Que Dios te bendiga y que la gracia del Dios Todopoderoso te siga levantando en victoria, en fuerza, en fortaleza delante de Él. En el nombre de Jesús, a Él sea la gloria. Les amamos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos encontramos mañana nuevamente. Gracias a todos. Que Dios te bendiga, Gloria. Mi hermana Gloria Patiño. Que Dios la bendiga. Así es, Clarita. Que Dios bendiga a nuestra hermana Eloísa. Que Dios la siga bendiciendo.